Texto de Populorium Progressio de su Santidad San Pablo VI sobre el progreso de los pueblos. Hay una introducción y en esa introducción, en algún punto, se describe, dice, un órgano de las grandes finanzas norteamericanas consideró este mensaje como marxismo recocido. Populorium Progressio puede ser tomado como marxismo, que es diferente al comunismo, pero que le da sustento. En el mundo de hoy hay un desequilibrio creciente. Mientras los pueblos ricos gozan de un rápido crecimiento, los pueblos pobres se desarrollan lentamente. Mientras los primeros producen con exceso géneros alimenticios, los segundos tienen exportaciones muy inciertas. Es obvio que esto hace que haya una amenaza al hombre hacia mesianismos prometedores pero forjadores de ilusiones. Entonces la Iglesia lo que quiere es hacer lo que proponen esos mesianismos, no satanizarlo, estigmatizarlo, prohibirlo, no, hacerlo, lo mismo que proponen, pero en forma cristiana, para un desarrollo integral del hombre. Hay una cosa que tenemos que entender. Para la Iglesia, los campesinos adquieren la conciencia de su miseria no merecida. Número 9, encíclica Rerum Novarum, y está en Gaudium et Spes. Finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX, se consideraba que es una injusticia la miseria de los miserables, que son muchísimos, y que tiene que, por lo tanto, como toda justicia tiene que hacerse, nosotros tenemos que buscar remediarlo. Es un deber personal, es una tarea que hay que realizar, es un ideal al que hay que proponerse llegar. Es poco humanas las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital, o sea, del sustento mínimo, y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo, que describe generalmente los que gozan de demasiado. No es humana la estructura opresora, estructura de opresión. La Iglesia considera que hay estructuras de opresión que provienen del abuso del tener o del abuso del poder, el abuso de la explotación de los trabajadores, la injusticia de las transacciones. Hay que recordar que en el buen samaritano, no en el buen samaritano, en los trabajadores a la viña, los últimos, que fueron los primeros, son aquellos que reciben el salario primero y fueron los últimos en trabajar, pero recibieron el mismo denario que los demás. A los primeros eso les pareció injusto, porque nuestra forma de juzgar es en base a cuánto trabajé, cuánto me pagan, y no, como juzga Dios, cuánto necesita mi trabajador, cuánto le reparto de lo que hay. El trabajador necesita comer, vivir con dignidad. Por lo tanto, el reparto tiene que ser no con una aritmética del esfuerzo, sino con una geometría de la caridad, de la necesidad extendida del que colabora conmigo. ¿Sí? Considera la Iglesia que la propiedad, si alguno tiene bienes de este mundo, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios? O sea, ¿cómo se puede llamar católico? Según la primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, alguien que deja a los demás padecer necesidad.